A continuación, cierto, pero inexplicable. Luis Alberto Hurtado Cruchaga entregó su vida al servicio de Dios y de los más desvalidos. En 1994 fue beatificado por Juan Pablo II y en 2005 canonizado por Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro. Que los chilenos no sabemos el santo que tenemos. Para mí el Padre Hurtado es un representante de Dios en la tierra. La mayor cantidad de los milagros ocurren todos los días con las personas que logran recuperar la esperanza producto de la intersección de él y de la cercanía que tiene la gente a través de él con Jesús. Para mí es un enviado de Dios porque tiene cualidades tan sobresalientes que yo creo que no las tienen los seres humanos comunes y corrientes. El Padre Hurtado me salvó. Los milagros del Padre Hurtado. Miles de fieles se reunieron en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para celebrar la canonización del Padre Alberto Hurtado. El camino para convertirse en santo fue largo y de mucho sacrificio. Sin embargo, nunca dejó de ayudar a los más desvalidos y siempre estuvo dispuesto a tender una mano a quienes más lo necesitaban, incluso después de su muerte. Ella es María Alicia Cabezas. Si usted la ve, no se imagina que estuvo literalmente al borde de la muerte. Sin embargo, se salvó debido a la ayuda de Dios a través del Padre Hurtado. Tenía una malformación arterial y lo que ocurrió en ese momento es que la arteria reventó, lo que ocasionó un derrame cerebral. Estando ya en la UTI, me vienen 2 derrames más, los 2 masivos también, y posterior a eso me vienen 2 infartos cerebrales. Me había declarado muerte clínica y había sugerido desconectar a la paciente de las máquinas que la mantenían con vida artificialmente. Antes de contarles cómo la salvó, es importante conocer detalles de su historia. Alberto Hurtado nació en Viña del Mar, pero vivió hasta los 4 años en Casablanca. A esa misma edad, y luego de la muerte de su padre tras ser asaltado, viajó con su familia a Santiago para vivir en la casa de un tío. En Santiago le dan una beca para estudiar en el Colegio San Ignacio de Alonso Valle. Y allí el Padre Hurtado es donde empieza a conocer un poco más sobre la Compañía de Jesús y a tener una relación más grande con los jesuitas. En plena época escolar, ya sentía un enorme apego hacia Dios y los más desamparados. Es así que a temprana edad tenía clara cuál sería su vocación: la ayuda al prójimo y la conciencia social. Pone la responsabilidad de la pobreza en nosotros, las personas de Chile, y no culpa a algún otro país o a otro lugar, sino dice el que haya personas extremadamente pobres que lo estén pasando muy mal es responsabilidad de las injusticias de nosotros. Sin embargo, antes de entregarse por completo a las manos de Dios, estudió Derecho y realizó el servicio militar. Fue precisamente en 1923, cuando terminó sus estudios de leyes, que tomó la decisión que cambiaría su vida. En agosto de ese mismo año ingresó a la Compañía de Jesús. Vivió de acuerdo a lo que transmitió, vivió de acuerdo a lo que expresó, y eso es amar en concreto a la persona que tengo delante. Era un ser profundamente amado por Dios. Su instrucción la recibió en Chillán, Argentina, España y Bélgica. Luego de sus estudios, volvió a Chile en 1936. A su regreso, se dedicó a acercar a la iglesia con los más vulnerables. Además, impartió clases en el Colegio San Ignacio. Héctor Noguera, uno de los actores más importantes de Chile, tuvo la suerte de conocer al Padre Hurtado cuando éste impartía clases en dicho colegio. Lo veíamos cruzar los patios, lo veíamos jugar fútbol con la sotana remangada, con los alumnos más mayores, lo veíamos en las prédicas, en la iglesia. Sobre todo oíamos hablar mucho de él, porque era un hombre que tenía mucha influencia en los jóvenes. Era un ser muy apreciado, muy especial. Tenía como una aureola de santo ya, pero un santo muy cercano, muy de nosotros. En el periodo en el que el Padre Hurtado estuvo en Chile, siempre se preocupó de luchar por los derechos de los más vulnerables. Tanto así que algunos conservadores no veían de buena manera su lucha incansable en pro de los derechos de los trabajadores. Cuestionó mucho una doble vida de las personas creyentes que por un lado decían profesar una fe y cuando se veían sus obras, esa fe no se veía reflejada en las obras. Las clases altas los veían como un diablo, ¿verdad? No como un santo, de ninguna manera.
Sentía que era alguien que era rebelde a ellos mismos, que predicaba cosas que iban en contra de ellos. Quien inmortalizó frases como "hay que dar hasta que duela" o "contento señor contento", estuvo siempre preocupado por los niños. De ahí la famosa camioneta verde, en la que recorría sectores marginales para ayudar a los más pequeños, o los patroncitos como él lo llamaba. Salía a buscar niños en el fondo abajo de los puentes del río Mapocho, los llevaba al Hogar de Cristo. Cuando llevaba 14 años de vuelta en Chile, fue diagnosticado con cáncer de páncreas. 2 años más tarde, el 18 de agosto de 1952, a sus 51 años, falleció en el hospital de la Universidad Católica. Se usaba llevar a los difuntos en unas carrozas enormes con caballos, muy así, negras, enormes, fastuosas, pero en este caso no había caballos, sino que éramos nosotros, la gente del Hogar de Cristo y los alumnos del colegio que íbamos tirando el carro. Quienes estuvieron presentes en su funeral dicen que en el cielo se formó una cruz, la cual quedó graficada en esta fotografía. Y en realidad había una cruz, no puedo negar que yo vi una cruz. Era una cruz de nubes, que se veía bastante nítida, la verdad. Al menos yo la veía muy nítida. Yo creo que fue una señal que él nos dio para decirnos, mira, mírenlo a él, síganlo a él, imítenlo a él, porque si lo siguen y lo imitan, ciertamente este mundo será mejor y nuestro país será mejor. Hasta ese momento, su mayor obra, sin lugar a dudas, fue la creación y fundación del Hogar de Cristo. Le permite acercarse a un sector de la sociedad chilena que era muy elitista, que tenía muchos recursos, y ese sector de la sociedad chilena empieza a apoyarlo fervorosamente para la conformación del Hogar de Cristo, y ahí forma un grupo de laicos muy potente. En el fondo no era él el que se hacía cargo de todo. Si bien falleció en 1952, su legado siempre estuvo presente. De estos son sus milagros los que ayudaron a mantener vivo su recuerdo. Uno de estos casos es el de María Alicia, la mujer que le mostramos al comienzo de este reportaje y quien sufrió 3 hemorragias cerebrales masivas y 2 infartos cerebrales. La persona con la que yo trabajaba en ese tiempo trabajaba en el Colegio San Ignacio del Bosque, colegio jesuita, y ese colegio organizaba todos los años una romería a la tumba del Padre Hurtado el 17 de agosto, que es la víspera de la Pascua del Padre Hurtado. La misa la oficiaron más o menos a mediodía. A las 3 de la tarde, cuando la doctora jefe hace su visita de rutina a los pacientes, se da cuenta, lo primero que le sorprendió a ella, que yo no tenía fiebre. Luego, por curiosidad, empezó a retirar máquinas. Y para mayor sorpresa de ella, mis órganos vitales estaban respondiendo por sí solos. Fue tanto su asombro que ese mismo día decidió sacarme de la UTI a sala. Poco a poco empecé a recuperar más la conciencia, y la primera persona que me dijo que me habían encomendado al Padre Hurtado fue la señora María Los Ángeles, que era la persona con la que yo trabajaba en ese tiempo. Los médicos no pueden usar la palabra milagro cuando hacen un informe, sino que más bien el juicio final o la conclusión dice: en la sanación, en la curación, en la mejoría de esta persona suceden hechos que escapan a la ciencia médica, y que eso para Roma es un milagro. Este caso es el que se utilizó para su beatificación en 1994. 16 de octubre de 1994, Plaza de San Pedro, Vaticano. Trabajó por remediar los males de su tiempo, enseñando a los jóvenes que ser católicos equivale a ser sociales. Hijo glorioso del continente americano, el beato Alberto Hurtado aparece hoy como signo preclaro de la nueva evangelización, una visita de Dios a la patria chilena. El recuerdo del Padre Hurtado sigue siempre vigente, y son cientos quienes llegan a visitar el santuario con su nombre para pedir algún favor, agradecer o simplemente respirar la paz que ahí se siente. Personas que yo a veces he logrado conversar con ellos es de que vienen a dar gracias por un milagro, porque su hijo se sanó de una grave enfermedad. Por lo general son por enfermedades. Yo le tengo fe porque yo le pido cosas y se concretan. Que tanto le he pedido a él cuando vengo a misa que me ayude, que me mejore de mi enfermedad, y me he sentido mucho más mejor.
porque se lo pido con fe, confiando en el que Él hace las obras. Me rehabilitó en el alcohol. Venía la mamá con una niñita como de unos 3 años y esta niñita venía corriendo a saludar al Padre Hurtado porque decía que él la había salvado, porque ella estuvo a punto de morirse cuando estaba más pequeña. Y la madre de ella lloraba cuando veía a la niñita como le nacía del corazón, darle las gracias al Padre Hurtado. En octubre de 2005, el Padre Hurtado fue canonizado en la Plaza de San Pedro en Roma, luego de realizar su segundo milagro tras el accidente automovilístico de un grupo de amigos. Vivian Galleguillos tenía 16 años al momento del choque. Su estado era de extrema gravedad. De hecho, los doctores le dijeron a sus padres que había pocas probabilidades de sobrevivir. Esto ocurrió un día sábado y el día lunes el papá vino a las 3 de la mañana a la tumba del Padre Hurtado y como encontró cerrado se paró en la reja y lloraba en la reja por ella. Ante este escenario, el padre de Vivian llegó hasta el santuario Padre Hurtado a pedir por la salud de su hija. 9 días después, y cuando el doctor le había pedido a la madre pensar en la donación de órganos, despertó. Lo más increíble, no tenía secuelas. Yo no me acuerdo de nada, o sea, tengo recuerdos mínimos del accidente, así unas imágenes muy cortas, ¿verdad? Y después un despertar como radiante, o sea, tú despiertas de una siesta, tú no sabes que fuiste operada. De este modo, el Papa Benedicto XVI fue quien encabezó la ceremonia de canonización del Padre Hurtado. 23 de octubre de 2005, Plaza de San Pedro, Vaticano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Este sería el programa de vida de San Alberto Hurtado. María Alicia y Vivian son los 2 milagros que llevaron a este hombre de Dios a convertirse en santo. Pero ¿cuál es el verdadero legado del Padre Hurtado? El legado de una vida coherente, congruente, que vivió de acuerdo a lo que predicó. Y que ciertamente, si alguien podía mirar a Alberto, es un hombre recto, de corazón recto, honesto, pero que se vivió por el amor por los demás. El gran milagro del Padre Hurtado lo tenemos en el hogar de Cristo, con un sustento muy fuerte en que la fe es justicia, como el mismo Padre Hurtado lo planteaba siempre. El legado que más me gusta a mí, yo no sé si es más importante, el que más me gusta es que creer y servir a los demás te provoca una gran alegría, una gran satisfacción y te ayuda a ser mejor persona. Yo creo que eso es lo que nos enseña. Ese contento, Señor contento, yo creo que es una de las más grandes enseñanzas, en medio a veces de la abundancia de bienes, en medio de las comodidades, en medio de las carencias de esos bienes. Bueno, el saber que tú puedes amar a otros, entregarte a otros, modifica tu vida. El padre San Alberto Hurtado fue un hombre feliz, entregado a Dios, preocupado por los niños y los derechos de los trabajadores. Y hoy, a 65 años de su partida, su legado sigue vigente como un ejemplo de amor y solidaridad para todos los chilenos. Nuestro santo, el Padre Hurtado. La verdad es que tiene unas historias increíbles, Hugo. Quisiera partir contigo. Bienvenida Vanessa, Cristian, Álvaro, a nuestra hermandad, nuestros panelistas de todas las semanas. Hugo, quisiera empezar contigo. Háblanos un poco del Padre Hurtado, de estos milagros. El Padre Hurtado, como muy bien dijo el obispo Manuel Larraín cuando predicó el día de sus funerales, algo que repitió después el Papa Juan Pablo, el Padre Hurtado fue una visita de Dios a Chile. Porque realmente los solo 15 años que ejerció su apostolado de 1936 a 1951, fue tanto lo que realizó que es imposible comprenderlo muchas veces racionalmente. Porque una de sus obras es el Hogar de Cristo, está el seminario jesuita, está la acción sindical chilena, la asesoría de la acción católica, la organización de jóvenes y hombres, niñas y señoras al servicio precisamente de la iglesia a través de esta institución que fue tan prestigiosa. El Padre Hurtado era el que le da el impulso. Para las vocaciones sacerdotales, enorme cantidad de sacerdotes chilenos prácticamente fueron movidos por la acción del Padre Hurtado para hacerse sacerdotes. Además también un hombre, una profunda oración interior, lo fundamental. Y sobre todo esa sonrisa que nunca la abandonó
a pesar de los muchos sinsabores que recibió en su vida, porque su vida no fue fácil. Hubo incomprensiones incluso dentro del seno de la iglesia. Había casos, por ejemplo, de obispos, el propio Monseñor Caro, también el cardenal Obispo Santiago, que no comprendieron muchas veces sus obras, y él obedecía lo que le mandaban. Y si había que retirarse, como se lo hicieron retirarse la asesoría de la Acción Católica, se retiró. Y en el fondo fue un hombre que aunó en el dolor personal, en su mística, en su acción apostólica, a un país entero. Por eso esa cosa tan rara que ocurrió a la cruz en el cielo el día de sus funerales, que un sacerdote ahí lo tipifica como realmente un signo, que prácticamente quien había muerto era alguien que marcó con un sello indeleble lo que debe ser el catolicismo. Él escribió, Hugo, queremos ver la cruz. Tito Noguera dice que él la vio. Sí, en entrevista con la hermandad, que lo pudimos poder ver en el reportaje. Ahí él dice que lógicamente ellos iban en el funeral y vieron la cruz en el... La vio todo el mundo, la cruz. Y una cosa muy importante, el padre Hurtado escribió un libro muy interesante. Se llamaba así: ¿Chile es un país católico? O sea, un hombre que fustigaba la doble vida del católico, que por un lado declaraba su fe, pero que no era correspondida por las obras. En realidad, el padre Hurtado esta vez es una figura que nos señala a nosotros un camino de esperanza. Murió a los 51 años solamente. Y en realidad todos los que habían estado en contra de él se abuenaron con él, incluso prelados de la iglesia, y edificó cristianamente los últimos 3 meses de su vida, que estaba postrado muriéndose. Hugo, le puedo hacer una pregunta que es bien formal. Antes de ir con el doctor Fail, con Vanessa y con Álvaro, porque hay un tema, ¿cómo se hace un milagro? Y es de debate, ¿no? ¿El milagro lo hace el padre Hurtado? No. ¿El milagro lo hace Dios? No. ¿Y el padre Hurtado es el conductor de este milagro? ¿Es el dedo de Dios en la tierra? En Chile, en este caso, ¿por qué no usted lo acaba de decir, Julio César, lo acaba de decir usted. Solo Dios hace el milagro. Pero el santo, él intercede frente a Dios para realizar el milagro. Entonces, eso es tal como dijo usted. Entonces, nosotros se lo atribuimos al santo, pero es Dios a través del santo. Él fue beatificado por los milagros también, pero principalmente hay un elemento aquí importante, que es la vida virtuosa que él llevó. Consecuente también, ¿cierto? Y no solamente virtuosa. A nadie se hace santo por el hecho que sea una buena persona, solamente. Tiene que tener las virtudes en grado heroico, o sea, realmente ser una persona tan virtuosa que la manifestación de su vida nos edifica a todos los demás. Cristian, quizás los que menos entendieron al padre Hurtado fue el barrio alto chileno. Efectivamente, querido Julio. Mira, quizás el legado del padre Hurtado está más vigente hoy día que hace 50 años cuando falleció. Porque me permito citar algunos textos que son sus palabras. Esta es parte de una breve charla que hizo en 1948 el padre Hurtado en la Universidad Católica de Santiago. Y dice lo siguiente, muy acorde con lo que tú acabas de decir. Este mundo, dice el padre Hurtado, está construido bajo el signo del dinero. Hay muchos que entregan caridad, pero no cumplen con la justicia y no pagan un salario justo. La propiedad y las empresas han sido el primer Dios para muchos. Su causa ha sido elevada a una causa religiosa. Ese era el padre Hurtado hablando, su gran enseñanza social. ¿Por qué uno dice esto? Porque no lo olvidemos. No nos olvidemos cómo lo trató primero la iglesia, el cura rojo, el cura comunista. Recordemos cómo era en aquel tiempo. Muchos políticos y empresarios del barrio alto, como tú lo decías, y del barrio bajo también. No había barrio alto en aquella época, eran todos que vivían por Vergara, por 18. Claro. Ese era el barrio alto, digamos. Eso era. Bueno, también lo marginaron por su discurso, por su enseñanza social que acabo de leer en un pequeño extracto. Entonces, lo primero, cuando se dice, por ejemplo, entre todas las virtudes que tenía el padre Hurtado, tenía algo
que era su preclaridad para definir las cosas. Eso es muy importante, porque estas palabras, hoy, incluso hoy que este país, digamos, ha desarrollado tanta riqueza, las palabras del padre Hurtado son más valiosas hoy día que hace 50 años. ¿Cómo Hugo lo ve, Cristian, Álvaro, Vanessa? El liderazgo hoy día como que nos falta, ¿no? Como que uno siente, ¿quién es líder? ¿Dónde están los líderes? ¿Quiénes son los verdaderos líderes? Hay confusión. Cuando uno mira la política, la gente está alejada, no está cercana, no ven ellos ese liderazgo. Tampoco los ve la iglesia, tampoco los ve en cuestiones sociales. Estamos carentes de líderes. ¿Cómo, Hugo, Alberto Hurtado logra ser ese líder? ¿Cómo logra movilizar? ¿Cómo logra que los jóvenes lo sigan? ¿Cómo logra crear? ¿Cómo en tan pocos años genera tanto? En primer lugar, hay que distinguir. Una cosa es el liderato y otra cosa es el caudillaje. Actualmente nosotros confundimos a los caudillos precisamente con los líderes. Que, o sea, les falta el respaldo moral para poder sostener una serie de doctrinas y de proposiciones. Ahora bien, el padre Hurtado es un auténtico líder cristiano. ¿Qué es lo que hace falta ahora? Yo creo, por ejemplo, respecto a la iglesia, el gran drama de la iglesia ahora es que no hay tantos santos. La iglesia ha pasado por muchos problemas a lo largo de 2000 años. ¿Y quiénes la han salvado siempre? Los santos. Así es. Ahora, el padre Hurtado es ese testimonio. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Fay, que en realidad hoy el padre Hurtado está más vigente que nunca, porque realmente el padre Hurtado despertó conciencia. Pero hay una cosa que hay que reconocer también. Entre paréntesis, ustedes saben que el padre Hurtado fue secretario del Partido Conservador aquí en Chile el año 1920 y enseguida hizo el servicio militar y estuvo trasladado a Tacna, que me parece que en esa época. Y otra cosa, el padre Hurtado logró conquistar el corazón de gran parte de esas personas que usted mismo, doctor, estaba criticando, que fueron los que lo secundaron en esta labor. O sea, gente que realmente se conmovió con sus palabras y con sus admoniciones. Querido Hugo, para que el padre Alberto Hurtado se convirtiera en santo, se tenían que demostrar algunos milagros, tenían que certificarse estos milagros, no solamente a nivel médico, sino que también desde el Vaticano. El milagro que le valió la beatificación al padre Alberto Hurtado fue el milagro que concedió a María Alicia Cabezas. Lo veíamos en la nota, clínicamente muerta, derrames cerebrales, infartos cerebrales, aneurisma, recomendación de desconectar. Y aquí está con nosotros María Alicia. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, esta conversación. Quisiera preguntarte inmediatamente, tú estabas clínicamente muerta, ¿no? Así es. De hecho, el doctor Poblete ya había declarado muerte clínica. Cuéntanos un poco, ¿qué te había llevado a ese estado, a esa condición? Perdón, no escuché bien. ¿Qué te había llevado a ese estado, a esa condición, para que la gente lo sepa bien? Pues en el fondo fueron los accidentes vasculares, claro, porque primero tuve 3 derrames cerebrales masivos y luego vienen los 2 infartos cerebrales, o sea, ya no tenía ninguna posibilidad, de hecho tenía infecciones de todo tipo y por lo tanto fiebres muy altas, que los doctores habían agotado todo lo que contaban con la medicina y no habían logrado bajar la fiebre. Sin embargo, después que se me encomienda el padre Hurtado, bastó unas pocas horas y desapareció la fiebre y los órganos vitales empezaron a funcionar por sí solos. ¿Quién te encomendó al padre Hurtado? No podía mencionar una persona en particular. Sí, la señora María Los Ángeles, que es la señora con la que yo trabajaba en ese tiempo, le pidió a la gente del Colegio San Ignacio que el 17 de agosto de ese año organizó una romería en la tumba del padre Hurtado, que pidieran por mí especialmente al padre Hurtado, porque ya desde el punto de vista médico no había nada más que hacer. Bueno, y eso sí efectivamente ocurrió, oficiaron la misa, dejaron testimonio escrito en el libro de peticiones que me habían encomendado el padre Hurtado, y luego de pasar de la muerte clínica declarada por la medicina, en un par de horas esa muerte clínica se convirtió en chorros de vida. Gracias a la intercesión del padre Hurtado y a la misericordia de Dios que escuchó los ruegos de la gente. ¿Qué significa hoy día para ti el padre Hurtado? O sea, yo digo yo, para mí el padre Hurtado hoy día es como un amigo inseparable, porque si no, de otra manera no podría, no me sentiría tranquila.
yo lo tengo presente en mi vida continuamente. ¿Cómo despertaste? ¿Cómo fuiste volviendo a la vida? Porque se produce un instante ahí en el que está tu muerte clínica, que te querían desconectar, está toda la conversación de los médicos, está esta romería, entre medio esta misa, la encomendación al Padre Hurtado, y después viene tu despertar, digamos. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué recuerdas de ese momento? O sea, no es tan simple como decir despertar, no es como uno despierta en la mañana. En mi caso particular, la recuperación de la conciencia fue algo muy lento. Si bien es cierto, ese día mis órganos vitales funcionaban por sí solos y se me sacó de la UTI a sala, pero yo seguía inconsciente. Yo todo esto que comento es lo que a mí me contaron, porque yo obviamente seguía inconsciente. Entonces no puedo decir tampoco con precisión cuándo yo empecé a despertar, porque como te digo, es muy lento. Al comienzo yo veía imágenes muy difusas y las voces que escuchaban eran una especie como de eco, que tampoco podía definir de quién eran. Y cuando tú empiezas a tomar conciencia y te empiezan a contar todo esto. Igualmente no estaba tan clara, tan lúcida como para decir con tanta precisión, pero sí recuerdo que la primera persona que me comentó que me habían encomendado al Padre Hurtado y que por eso me había recuperado fue la señora María de los Ángeles. Y yo en primera instancia no le creí, porque además no conocía lo que había pasado conmigo. Lógico. Si bien es cierto, yo era la paciente, era la afectada, pero yo no tenía idea de nada. Lógico, tú llegaste ahí por urgencia con ese cuadro. Hugo, ¿quieres preguntarle algo a...? En realidad es muy poco el comentario de lo que ha narrado la señora, algo realmente extraordinario. Y hace una consulta. ¿Usted antes de su enfermedad sabía quién era el Padre Hurtado? Aparte de saber que era el fundador del Hogar de Cristo, que era lo que conocía todo el mundo, no. Exactamente. No era más que eso. Para que vea usted que ahora hay que tomar en cuenta algo muy importante. La acción también como instrumento de Dios de la persona que le encomendó al Padre Hurtado. A esa persona, colóquela al lado del Padre Hurtado como su gran amiga por la cual debe rezar siempre. Exactamente. Ahí la importancia que tiene, que cuando a uno la gente le pide que haga oración porque está pasando por una situación X. O sea, de repente la gente dice, sí, lo voy a hacer, voy a orar, pero yo creo que hay que tomarle el peso a eso. Perdón que haga esta pregunta, Alicia, le voy a preguntar a Hugo, pero me gustaría también saber tu impresión. ¿Por qué a Alicia sí, Hugo? ¿Y por qué hay tanta gente que pide y no se produce el milagro? ¿Por qué quizás hoy día mismo, en este instante, en algún hospital, en alguna clínica, en algún lugar, hay gente con mucha fe que está pidiendo un milagro para salvar a un hijo, para salvar a un hermano, a un padre, a un marido, y no se concede ese milagro? ¿Por qué Alicia sí? Dios sabe lo que hace. Está dentro de su misterio. Por algo tiene Alicia aquí. Misteriosamente. Ni usted, ni yo, ni Vanessa, ni Álvaro, ni el doctor podemos tener autoridad para saber las razones. Casi siempre, Dios tiene sus razones misteriosas. Sí, casi Vanessa. siempre cuando suceden estas cosas tan trágicas o tan impredecibles, tan extraordinarias también, desde el punto de vista como yo lo veo, por lo que yo hago, mucha gente tiene, o sea, todos tenemos un deber aquí. Y hay personas a las que les suceden estas cosas y alguien de allá arriba dice, hey, no te puedes ir todavía porque algo falta que hagas. Yo te puse aquí para que hicieras esto y no se ha podido hacer. Entonces eso también influye. Ahora, lo que tú dices de los hospitales, yo pasé mucho tiempo casi viviendo en un hospital por el tema, bueno, mi mamá primero, que trabajó en un hospital, y después mi esposo, que con leucemia, y ahí tú te das cuenta de que tú pasas por cada pieza y no hay pieza, no hay habitación del hospital y de muchos hospitales que no tenga una imagen del Padre Hurtado. Y son muchos los milagros que ha hecho. O sea, esto es uno, pero si tomaran en cuenta todos los que han hecho, chiquititos, grandes, cáncer, resfrío, una mamá que le dice, por favor, que mi hijo no se resfríe. Claro, lo que pasa es que el milagro de María Alicia
es un milagro que está certificado. Claro. Un milagro que ha sido comprobado, un milagro que la Iglesia Católica, a través de sus abogados del Vaticano, ¿no es cierto?, han dado fe de que existe y que ha servido para que se santifique también al Padre Hurtado. Pero eso no obsta a que haya muchísimos milagros que no han pasado por esta... Veníamos conversando con Hugo cuando veníamos camino acá al canal. Qué difícil para nosotros, con esta mente racional que tenemos, no entender el misterio, no aceptamos el misterio. Tenemos que darle una explicación a eso. Lógico. Y uno tiene que aceptar el misterio, ¿cierto? Tiene que aprender a vivir en esta incertidumbre que es la existencia. Nosotros tenemos un cierto control nada más, hasta cierto punto. Cristian. Sí, tengo una pregunta para Alicia. ¿Sí me escucha? Sí, te está escuchando, Cristian. Alicia, ¿usted tuvo acceso a los documentos de su caso que ingresaron a la Comisión Médica del Vaticano? No tuve acceso. ¿Usted tuvo acceso al menos a los documentos del mismo hospital, la clínica que la atendieron? No, tampoco. O sea, ¿usted no sabe qué pasó con sus hemorragias cerebrales? No, yo sé que a mí me curó nomás el Señor a través del Padre Hurtado. Y eso es lo importante para mí. Bueno, esos documentos están en el museo, al final. Todos los documentos médicos que acreditaron, que sirvieron para acreditar que efectivamente era un milagro verdadero, todos esos documentos están en el museo ahora. María Alicia, te habla Álvaro Santi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Mira, más que preguntarte algo, a mí me gustaría comentarte algo. Yo estuve revisando tu caso, me llamaron la atención muchas cosas, me falta una pieza. Tú ves si me respondes o no, a lo mejor no quieres responder, pero me ocurre que, en primer lugar, yo creo que las enfermedades tienen un origen psicoemocional, ya lo hemos hablado ya en esta mesa, y eso lo compartimos con mucha otra gente que cree también lo mismo, que sostiene lo mismo. En el caso de la zona de la cabeza, que fue donde a ti te ocurrió este problema, está muy relacionado con el padre. Generalmente hay casos particulares. No estoy adivinando nada, estoy haciendo una lectura del caso tuyo. Está relacionado con el padre. Tu apellido es Cabezas. Sí. Es el apellido de tu papá. Sí. ¿Cierto? Hay doble ahí simbología de alguna manera. ¿Quién te sana? Un padre. ¿De qué puede hablar un derrame cerebral, un accidente vascular? Podría hablar de un tema con el papá. No quiero que me respondas porque tal vez es íntimo, pero podría hablar de un tema con el padre. Estoy hablando del origen, no del milagro en sí. Es interesante porque hay una serie de elementos. Por ejemplo, María de los Ángeles se llama la persona que te da el dato. Es como si un ángel te diera te encomendara a este padre. Así es. ¿Ya? Te dejo con eso. Nada es coincidencia. Tú verás si respondes o si me cuentas algo. Es la única pieza que a mí me falta. También lo podemos hablar después. Sí, mejor después. Ok. María Alicia, ¿cómo hoy día tú das testimonio de lo que a ti te ocurrió? ¿Qué significa para ti el Padre Hurtado? ¿Qué significa para ti hoy día poder comentar esto? ¿Cómo te relacionas con la gente? ¿Cómo tú contribuyes o retribuyes de alguna forma lo que a ti te pasó en la vida? O sea, yo en general no tengo ningún problema para relacionarme con la gente. Yo por lo general procuro ser muy gentil, muy atenta. Soy muy voluntariosa en todos los espacios donde habitualmente me desenvuelvo. En general no tengo malas palabras con nadie, salvo de repente cuando a uno le dan algunas rabietas. Oiga, Alicia, le quiero agradecer esta conversación. Le enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tenga una linda jornada, que esté muy bien. Igual a ustedes. Bueno, los milagros, como dice Álvaro, a veces son inexplicables y los queremos sentar también en la racionalidad y están quizás en otro estadio.